Ya, inicio. Muy buenas noches. Reiniciamos el curso de planificación estratégica en el sector público. En la última clase nos habíamos quedado conceptualizando los objetivos, el aspecto concreto que está establecido como un tercer punto en todo esquema metodológico de los planes de desarrollo. Comenzamos con la visión, seguimos con la misión. Hoy el tema de los objetivos del plan. Decíamos que los objetivos lo entendemos muy claramente como aquellos resultados que la organización espera lograr. Sin embargo, en la formulación del plan tenemos que llevar algunos conocimientos preconcebidos de lo que significan los objetivos en función al horizonte de planeamiento, objetivos de largo plazo, objetivos de mediano plazo y objetivos de corto plazo. Pero también tenemos otro tipo de clasificación de objetivos y que estos objetivos están en función de lo que es en sí estos resultados que nosotros podemos lograr y que forma parte de la toma de decisiones que tenemos que determinar, ¿no? Una vez terminado de analizar el diagnóstico, una vez de haber planteado la visión y la misión, entonces tenemos que tener mucho cuidado en lo que queremos, qué es lo que queremos lograr, ¿cierto? Y en esto decíamos, al final de la última clase, que las estrategias se van a formular en función de cómo planteamos los objetivos, de la claridad de enfoque que los objetivos tienen que determinar, ¿cierto? A todos aquellos que tienen la responsabilidad de ejecutar funciones dentro de la organización. Y decíamos pues, que estos objetivos, en un primer momento, hay que tener muy claro lo que se conoce como objetivos inherentes, es decir, aquellos objetivos que no se escriben y que debemos complementar en la decisión. Y estos objetivos inherentes son de dos tipos: los objetivos de supervivencia y los objetivos de rentabilidad. Para el caso del sector privado, la rentabilidad económica financiera, y para el caso del sector público, la rentabilidad social, económica social. Entonces, este es un primer paso para la aprehensión del concepto de objetivos y para su formulación. Entonces, en la decisión tenemos que tener cuidado en ello. Primero, decidir aspectos que garanticen la sostenibilidad de la empresa o de la organización. Y en segundo lugar, que estos objetivos también generen beneficios a la empresa. Entonces, por eso es que es muy importante que en un plan de desarrollo, que es un plan para largo plazo, diseñamos objetivos, ¿cierto?, que van a marcar la pauta para la operativización del plan que se va a dar en el plan de corto plazo o los planes operativos como comúnmente lo conocemos, tanto en el sector público como en el sector privado. Hay objetivos que se clasifican
también porque debemos cuidar que todos esos resultados que hemos logrado en ejercicios anteriores tengan también una sostenibilidad y se fortalecen en un siguiente periodo, lo que significa pues hacer sostenibles los resultados que finalmente van a generar beneficios para la organización, cualquiera sea su naturaleza. Decíamos que los objetivos deben formularse teniendo en cuenta, por ejemplo, las declaraciones que describen la naturaleza, el alcance, el estilo, los ideales y sueños de una organización para el mediano y largo plazo. Cada objetivo debe responder en la perspectiva en que está planeado. La pregunta siguiente, ¿qué se quiere lograr? ¿Cuándo se debe lograr? ¿Y quiénes deben ser los responsables de su logro? Permitir los logros que la organización quiere alcanzar en un plazo determinado para ser consistentes con la orientación y propósitos estratégicos definidos en la misión. En la actividad privada, los temas que se abordan estarán relacionados con la naturaleza de la empresa. Por ejemplo, los objetivos de productividad que son diseñados en el largo plazo. Sin embargo, en el sector público cambia la situación. En el sector público obedecemos aquí ya a ciertos planteamientos técnicos que nos determina el órgano rector del planeamiento estratégico en el sector público, para el caso del CEPLAN. Y esto, el CEPLAN nos determina que los objetivos estarán en función de los planes en el horizonte de planeamiento. Y así tenemos que los objetivos para el sector público están definidos a nivel de institución como objetivos estratégicos institucionales, ¿no?, que definen los resultados que la entidad espera lograr en las condiciones de vida de la población a la que atiende y en sus condiciones internas en cumplimiento de sus funciones sustantivas o sus funciones de administración interna definida en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Y de acuerdo con su mandato, una entidad puede plantearse varios objetivos estratégicos. Aquí hay dos cosas que tenemos que aclarar, ¿cierto? La definición de los objetivos en función de las funciones y responsabilidades que la organización tiene frente a la sociedad donde está inmersa esta organización. Ya hemos definido que nuestra geopolítica se define en tres gobiernos, los gobiernos subnacionales que le llamamos: el gobierno nacional, el gobierno regional y los gobiernos locales. En el plano nacional, muchas de las funciones del Estado están asignadas en los correspondientes organizaciones llamadas ministerios. Son los ministerios los que tienen a cargo la responsabilidad de implementar las funciones, ¿cierto?, a efectos de poder atender las necesidades de la población. Entonces, cuando nos dice que se espera lograr en las condiciones de vida de la población a la que se atiende y en sus condiciones internas en cumplimiento a sus funciones, está queriendo decir pues que de ese diagnóstico que nosotros hemos hecho de la realidad de la localidad donde la organización tiene que actuar,
Entonces, tenemos que determinar claramente cuáles son los reales problemas que nos determina el diagnóstico. Y a partir de estos problemas, a partir de las aspiraciones que tiene esa población en función de la organización, tenemos pues que diseñar estos objetivos estratégicos institucionales. Muy diferente a lo que sucede en el sector privado, evidentemente. Y de acuerdo a su mandato, una entidad puede plantearse varios objetivos. Aquí hay otro aspecto también muy importante que debemos tener en cuenta cuando nos estamos iniciando en el funcionamiento de esta función planificadora que asumimos cuando vamos a trabajar en el área de planificación del sector público. Y el asunto es que tampoco podemos abusar de muchos objetivos, ¿no? Tenemos que medir nuestras posibilidades, es decir, nuestras potencialidades para poder, ¿cierto?, atender las prioridades que nosotros hemos determinado. O sea, no podemos, ¿cierto? Si bien es cierto, hay una gran cantidad de problemas que hay que resolver, pero debemos de tener en cuenta muy claro que los recursos son escasos. Y más aún, los recursos del Estado son escasos en relación a la cantidad de necesidades que la población demanda en lo que significa la atención de los bienes y los servicios públicos. En consecuencia, si bien es cierto, podemos plantearnos varios objetivos, pero esa cantidad de objetivos más está en función de la calidad que de la cantidad. En consecuencia, tenemos que saber definir, por eso decimos, aquí comienzan las decisiones. Tenemos que decidir, ¿cierto?, de acuerdo a nuestras posibilidades, cuántos objetivos podemos lograr en un periodo determinado, ¿no? Estamos trabajando, en este caso, los objetivos estratégicos, estamos trabajando en largo plazo. Consecuentemente, es muy importante ese análisis de las potencialidades que tenemos que realizar en el diagnóstico correspondiente. Se definen aquí dos tipos de objetivos. El objetivo relacionado con el tipo 1 se refiere a la población a la cual sirve la entidad y cuyas condiciones se busca mejorar a través de la entrega y uso de los bienes o servicios provistos, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, la construcción de una posta médica, ¿no? Ese es un bien, es una infraestructura que posteriormente con esa infraestructura se va a brindar servicios a la población, ¿cierto? Entonces, no es que nosotros le entregamos los recursos a la población, sino que es el ente público quien, a través de los recursos del Estado, que son de la sociedad, ¿cierto?, va a realizar la inversión correspondiente para lograr satisfacer algunas demandas de mucha necesidad que tiene la población y que tienen que ver con la calidad de vida o el bienestar general de la población. Y aquí hay un aspecto muy importante que nos guía este ente rector en cómo redactar los objetivos. Un aspecto muy importante, decía, por cuanto si tenemos claramente definido el objetivo, vamos a facilitar determinar la mejor estrategia que podemos elaborar a efectos de lograr este objetivo. Los objetivos se redactan según la directiva usando la siguiente estructura, ¿cierto? Un verbo en infinitivo más la condición
que determina el logro del objetivo, más tener en cuenta la población donde estamos actuando. El verbo refleja la dirección del cambio que se espera lograr. Aquí tiene mucho sentido el planteamiento a través de un verbo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, decíamos en algún momento, tomando como ejemplo, disminuir la deserción escolar en una localidad, es disminuir, ese es el verbo, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque el problema que hemos determinado es que hay una gran deserción escolar en esa localidad, lo cual pues no permite generar un capital humano, ¿no?, que posteriormente signifique, ¿cierto?, un aporte para la actividad económica que se desarrolla en esa misma localidad. Entonces, el verbo refleja el cambio de una situación problema por una situación de solución. No podemos lograr el cambio si no invertimos en esos objetivos. Eso lo veremos más adelante. Esta dirección puede ser positiva, mejorar una situación favorable. Puede ser negativa, ¿no?, reducir una situación problemática. O neutra, mantener o asegurar una situación deseable o permanente. Esto es un poco lo que le decía anteriormente en cuanto a los objetivos de retención. No los objetivos nuevos, que son los que comúnmente planificamos, sino los objetivos de retención, aquellos objetivos que no debemos descuidar. Si tanto esfuerzo nos logró obtener esos resultados, debemos preocuparnos porque ese resultado siga manteniendo, ¿cierto? La condición se refiere a la característica o situación que se desea cambiar o mantener, ¿cierto? Aspecto fundamental. Por eso les decía, esto nos ayuda claramente a cómo lograr que la redacción sea clara, precisa, transparente y que signifique también un reto para aquellos que tienen la responsabilidad de lograr el objetivo. El objetivo de tipo 2 se refiere a las condiciones internas que la entidad busca mejorar o fortalecer, ¿cierto? Aquí tendremos en cuenta cuáles son las debilidades que enfrenta la organización en relación a poder lograr los objetivos de tipo 1, que tienen que ver con la sociedad donde está inmersa la organización. Aquí la entidad plantea un objetivo estratégico de este tipo para mejorar sus procesos de soporte o su diseño organizacional, para solucionar problemas de gestión u optimizar el uso de sus recursos con la finalidad de atender adecuadamente su población. Entonces, aquí podemos tener como referencia algo actual que está sucediendo, ¿no?, en nuestro gobierno local, provincial, ¿no?, donde está partiendo, ¿cierto?, de una situación de déficit presupuestal, ¿cierto? Se ha hecho todo un análisis de cuál es la situación actual del municipio. Y eso significa que muchos de los objetivos que puedan haberse formulado en el plan de desarrollo, ¿cierto?, de desarrollo concertado, o el plan estratégico institucional, ¿cierto?, vamos a tener problemas en este año en lo que significa la contribución
del periodo anual, que son los objetivos de corto plazo, ¿cierto? Para poder contribuir en lo que significa el logro de los objetivos para el largo plazo, ¿cierto? Entonces, aquí hay una situación en la cual, ¿cierto? Mucho tiene que ver la gestión, ¿no? El plan nos está indicando los problemas que tenemos. El plan nos está indicando las debilidades que tiene la organización. En consecuencia, se plantean algunas soluciones, ¿cierto? Se programan acciones, se establecen estrategias orientadas a revertir la situación, a cambiar esa situación, problema que hemos determinado, ¿cierto? Y que con estas estrategias, con estos programas, con estas acciones, queremos revertir la situación. Pero quien tiene que ejecutar ello son los responsables de la conducción del gobierno y el funcionamiento de la organización, que en este caso es la municipalidad. Entonces, habría que ver cómo es que se ha formulado el plan operativo institucional, que es otro estadio de la planificación que vamos a ver más adelante. ¿Cómo redactamos el objetivo estratégico institucional de tipo 2? Igual casi, ¿cierto? Lo que cambia aquí es el aspecto a ser mejorado, ¿cierto? En la organización, o sea, al interior de la organización. Entonces el verbo aquí refleja las acciones para mejorar la condición interna de la entidad, ¿cierto? Aquí mucho tiene que ver una gran actividad que se llama el fortalecimiento de la organización, el fortalecimiento de la institución. Esto que pues significa, en primer lugar, mejorar los mecanismos de captación de ingresos, mejorar los mecanismos de control del gasto, ¿cierto? Racionalidad en el gasto, y por otro lado, mejorar la productividad de los trabajadores a través de las capacitaciones, de los seminarios, de los talleres, y en el caso del personal operativo, obreros o técnicos, en el adiestramiento en algunas actividades que tiene que ver con sus actitudes de estos trabajadores. Y que muchas veces, por la otra parte, que es la actitud, no se mejora estas actitudes que van a contribuir en mejorar la productividad que tanto requiere la gestión en una organización pública. El aspecto a ser mejorado se puede referir a la gestión institucional, y en la que aquí mucho tiene que ver el trabajo del planificador, ¿cierto? En el conocimiento pleno de cómo se plantean las políticas o las estrategias, y además de ello, de cómo podemos estar en la planificación o en la elaboración del plan, podemos estar ligando las estrategias y el presupuesto. Aquí aparece pues como una gran estrategia, que a veces no la tenemos escrito, en lo que significa este cordón umbilical del plan presupuesto. Concretamente, el presupuesto tiene que apuntar a lograr los objetivos y a implementar las estrategias. Como veremos más adelante, las estrategias mueven a la acción de la institución, que es la que nos va a determinar, ¿cierto?, cómo vamos a operativizar el logro de los objetivos. Es el camino
Pero ese camino, esas acciones, esas actividades demandan recursos de todo tipo. Recursos que vamos a tener la necesidad de valorar en términos monetarios a efectos de establecer una medida única para poder establecer en términos monetarios cuánto requiere, ¿cierto?, los planes, ya sea en el largo plazo, en el mediano plazo o en el corto plazo, que son los planes operativos y que tienen relación directa con los presupuestos operativos institucionales, ¿no?, que anualmente se aprueba en el Congreso de la República. En el caso, los gobiernos regionales y los gobiernos provinciales y distritales definirán sus objetivos estratégicos institucionales en materia de sus competencias exclusivas y compartidas para el ámbito territorial de sus jurisdicciones, dentro del marco de las políticas nacionales y sectoriales y los objetivos definidos por los órganos rectores, considerando las necesidades y prioridades específicas de su población reflejadas en los planes de desarrollo concertado. Aquí nuevamente recordarles, ¿no?, cuál es la secuencia de nuestros planes en el proceso de planificación, ¿cierto? Decíamos que el plan de desarrollo concertado es un plan de largo plazo. Es un plan donde en su elaboración intervienen todos los actores del proceso de desarrollo de la sociedad. Es decir, aquí hablar de un plan de desarrollo concertado, estamos hablando de un plan participativo, ¿cierto? Concertado porque debe ser debidamente coordinado con todos los actores del proceso de desarrollo o todos los grupos de interés, como ahora se conoce también la participación participativa de todos los grupos que se generan en una sociedad, vale decir, la sociedad civil organizada, los clubes de madres, los colegios profesionales, ¿no?, el sector público correspondiente, ¿cierto? Todos aquellos que de alguna u otra manera viven los problemas, ¿no?, son experimentados en la solución o en plantear ciertas soluciones que una vez discutidas se llevan a consensuarlas y establecemos el horizonte donde debe converger todos aquellos que han participado en la elaboración del plan de desarrollo concertado. Cuando elaboramos este plan, regresamos al trabajo institucional. Y ese trabajo institucional, cuando se está hablando del plan estratégico institucional, se tendrá que formular en función de todo lo que hemos planificado en el plan de desarrollo concertado. Por eso muy claramente, ¿cierto?, los conceptos de los objetivos estratégicos institucionales, tipo 1, tipo 2, el tipo 1 referido a cómo voy a contribuir en el logro de los objetivos de ese plan de desarrollo concertado, ¿cierto?, desde mi institución. Entonces, aquí hay una deficiencia que se ha venido corrigiendo, ¿cierto?, con intervención de algunos asesores, con intervención del mismo gobierno a través del del CEPLAN, y el error o la deficiencia era que regresábamos a elaborar nuestro plan institucional y nos olvidábamos de todo lo que habíamos acordado en el plan de desarrollo concertado, y además de haber asumido la responsabilidad desde el mismo momento que yo planteo soluciones a este nivel, estoy asumiendo responsabilidades en relación a su cumplimiento
en relación a sus logros que debemos dirigir todos nuestros esfuerzos a efectos de poder lograr lo que nosotros mismos hemos aprobado. Entonces, había este efecto de que regresábamos a nuestra institución y nos preocupábamos más por los objetivos de tipo 2, ¿cierto? Y es más, muchas veces a este nivel los planes han sido más orientados, ¿cierto?, a las organizaciones de apoyo de la institución, ¿cierto? Los planes deben estar orientados a las organizaciones, a los órganos estructurales de línea de una organización, no a los órganos estructurales de apoyo. Y entonces, ¿qué observamos cuando evaluamos los planes? El gasto de capacitación. ¿A quién se capacita? Se capacita a los contadores, se capacita a los economistas, ¿cierto? Y no se capacita al personal que está en los órganos de línea en la institución, que son los que reflejan la razón de ser de la institución. Es ahí donde están los objetivos institucionales, ¿cierto? Entonces, a un obrero no se le da capacitación, ¿cierto? Por ejemplo, a los mismos choferes, cómo deben cuidar las unidades que ellos mismos utilizan para desarrollar su trabajo, ¿cierto? Unidades que ni siquiera, ¿no?, con el uso que le dan, no logran ni siquiera llegar a la vida útil de una unidad, ¿cierto? Que más o menos, de acuerdo a las normas, 5 años, y a la vuelta de 1 año, 2 años, ya pasa al cementerio de los vehículos que tienen muchos organismos públicos, no solamente a nivel local, sino también regional y nacional. Y eso es parte de lo que debe ser una reorientación de los objetivos de tipo 2 en las instituciones, ¿cierto? Estamos propugnando mucho el fortalecimiento institucional y entonces debemos, ¿cierto?, fortalecer los entes que tienen que ver con los objetivos y las funciones que realiza una organización pública. Por eso este último párrafo nos dice muy claramente, ¿no?, hacia dónde debemos orientar en el caso de los objetivos de tipo 2. Los objetivos de tipo 1 queda claro también, ¿cierto? Y aquí, lógicamente, que debemos mantener un equilibrio en lo que significa el presupuesto que vamos a formular, ¿cierto?, a efectos de poder lograr esos objetivos institucionales, ¿no?, tanto para el tipo 1 como para el tipo 2. Hasta aquí, no sé si habrán preguntas, alguna aclaración o cualquier observación que se pueda manifestar, ¿no?, para entender bien esta parte de los objetivos en el sector público. Bien, no sé si hay preguntas en relación a los objetivos. En realidad la conceptualización de estos objetivos es muy amplia, ¿no? Este es un tema como para 2, 3 clases y sesiones de clases. Entonces, puede que quede todavía algunas dudas en el concepto, pero sin embargo, si esto sucede, o después, cuando uno lee alguna otra literatura, podemos determinar cualquier consulta, ¿no?, aquí al mismo colegio, y el colegio, por intermedio de los docentes que tienen su plana, podrá clarificar cualquier
duda que haya quedado en la formación de este diplomado. Entonces, para seguir la secuencia del plan: visión, misión, objetivos. El siguiente punto del esquema metodológico de un plan es las políticas o estrategias. Las políticas y estrategias son medios que nos permiten lograr los objetivos institucionales o los objetivos de desarrollo de una determinada sociedad donde estamos desarrollando nuestras funciones. Estas políticas o estrategias en el sector público están muy desarrolladas, pero debemos aclarar que todo este estudio, todos estos aportes que hay para la formulación de estrategias son aportes netamente referenciales, no son recetas que debemos aplicarlas al pie de la letra, ¿no? Porque estamos partiendo que en un proceso de planeamiento, ¿cierto?, aplicado a determinada realidad, ¿cierto?, cada realidad muestra sus propias características. Cada realidad tiene sus propios problemas, ¿cierto? Y en consecuencia, pues, no podemos nosotros estandarizar el uso de las estrategias, sino más bien tenerlas como un aspecto referencial en la cual se puede innovar sobre ellas, se puede modificar el fondo de lo que significa la aplicación de una estrategia. Y partimos que cada estrategia se aplica en función de lo que el objetivo determina, en lo que se ha planteado como visión y en lo que se plantea como misión, ¿cierto? Aquí están estos elementos fundamentales que permiten generar esas estrategias a efectos de finalmente llegar a los resultados esperados. Entonces, cuando ustedes en el sector privado, ¿no?, hablan de las estrategias de liderazgo en costos, de las estrategias de enfoque o de las estrategias en la que estas estrategias permiten, por ejemplo, establecer precios por encima del precio promedio, son, creo, las estrategias de diferenciación, ¿no? Eso, que es un aporte de Michael Porter, ¿no?, que vienen del análisis industrial, pues están planteadas, pues, y tienen sus condicionantes. La aplicación de cada una de estas estrategias tienen, ¿cierto?, sus características, sus requisitos para poder utilizarlas, y además de ello, algunas limitaciones que también hay que tener en cuenta en la aplicación de las estrategias. Quiere decir con ello que para el sector público sucede lo mismo. Para el sector público tenemos que conocer muy bien la realidad. No olvidemos que el planificador, ¿cierto?, debe conocer todo el proceso de planificación. No es que debe conocer solamente las estrategias. O sea, soy estratega, ¿cierto? Aquí también un poco la crítica de algunos documentos, de algunos incluso libros, ¿cierto? Cómo realizar una estrategia, y uno lee estos libros, uno lee los artículos
que están referidos a las estrategias, pero parece ser que los autores, ¿cierto?, parten de que el que lee su artículo conoce mucho de lo que es un diagnóstico, de lo que son los objetivos, ¿cierto? Porque las estrategias tienen que obedecer a una determinada realidad, ¿cierto? Entonces leemos esta treta y eh, nos emociona mucho que con esa estrategia yo voy a lograr los objetivos. Y eso no es así, ¿no? En el análisis del FODA, claramente esta metodología nos lleva a cómo uno mismo, a través de la combinación de estas oportunidades, de estas amenazas, de estos riesgos, de estas debilidades, combinando ellas con creatividad y con cierta innovación que puede haber de la experiencia, podemos plantear las mejores estrategias posibles que nos permitan acercarnos al logro de los objetivos. Y digo acercarnos porque es muy difícil lograr el 100% de un objetivo. Hay estas variables de riesgo que nunca nos van a permitir a optimizar, ¿cierto?, el logro de un objetivo planteado en los planes de desarrollo. Entonces, las estrategias, tal como lo concibe el CEPLAN, nos dice que son iniciativas que contribuyen a implementar la estrategia establecida por los objetivos estratégicos institucionales, lo que le vengo repitiendo, esa relación muy directa entre objetivo y estrategia, las cuales se concretan en productos, en bienes o servicios. Claro, un poco para utilizar el lenguaje que ahora utilizamos en los proyectos de inversión pública. Estos proyectos de inversión pública son resumidos en una herramienta muy importante de planificación y de evaluación que se llama el marco lógico. Este marco lógico establece en una de sus columnas, el marco lógico es una matriz de 4x4 que tiene 4 líneas y 4 columnas. En la primera columna, que involucra las 4 líneas, ¿cierto?, establece claramente cuál es la política del sector, ¿no?, que viene a ser una finalidad en el periodo, y a continuación viene el objetivo, ¿cierto? El objetivo que viene a ser, ¿cierto?, lo que debemos hacer para poder llegar a esa finalidad, ¿no?, los resultados que esperamos lograr, decía. Y a continuación viene, ¿cierto?, la cantidad de productos que genera el logro del objetivo central, del objetivo principal, ¿cierto? Es decir, cuando hablamos de productos, estamos hablando de las metas o subobjetivos que derivamos en los planes, en la correspondiente formulación de los objetivos, ¿cierto? Hay un objetivo estratégico institucional y a partir de ese objetivo estratégico institucional, de acuerdo a la naturaleza, podemos dividir otros subobjetivos, objetivos estratégicos institucionales de manera específica. Entonces, concretamente lo que es el producto son las diferentes componentes, ¿no?, que debemos lograr para poder lograr el objetivo final, el objetivo general. Es decir, nuevamente recurro a un ejemplo como la dotación de una posta médica en una localidad,
¿cierto? ¿Cuáles son los productos a que debemos llegar aquí? Por ejemplo, tenemos que la infraestructura, ¿cierto? Vamos a decir el local. Ese es un primer producto. Segundo producto, sus equipamientos o la implementación de maquinaria, ¿cierto? El equipamiento, camas, ¿cierto? Sillas, todos estos aspectos necesarios para un buen funcionamiento de la posta médica. Dotación de médicos, esa es otra meta, es otro producto, ¿cierto? Entonces, al final, ¿qué entregamos a la población prácticamente a través del órgano institucional? Estamos entregándole el resultado final que significaba el objetivo. Pero ahí no queda la cosa, el objetivo no solamente es ello, el objetivo es la gestión. Lo que yo voy a implementar con esos productos, ¿cierto? Es decir, el brindar la salud que espera la población con esta posta médica, ¿cierto? Es decir, aquí estamos hablando de los resultados que se espera lograr, pero lo que queremos con el objetivo es un objetivo que se denomina el objetivo de impacto, es decir, cómo el objetivo está contribuyendo a la solución del problema de la población. Esa es la segunda parte de lo que significa el objetivo de tipo 1, ¿cierto? O sea, estamos diciendo, nosotros implementamos internamente, con ello posibilitamos el logro del objetivo de tipo 1, que es lo que realmente la población está demandando. Un servicio que le mejore sus condiciones de vida. Es decir, en el caso del sector salud, siempre estamos atacando los aspectos de las enfermedades, ¿cierto? Infectos contagiosos, las enfermedades bronquiales y otro tipo de enfermedades que también le llamamos enfermedades profesionales. La tuberculosis, el cáncer o el SIDA, que es un nuevo mal que ya viene con una tendencia más de 30 años en nuestra realidad. Entonces, estas estrategias, estas acciones estratégicas, ¿cierto?, nos van a permitir el logro de los objetivos que estamos diseñando en el plan correspondiente. Ahora, esta última línea también es necesaria aclararla. Dice, tomando en cuenta sus competencias y funciones, ¿cierto? Aquí hay un aspecto muy importante para los que trabajamos en el sector público, ¿cierto? A veces queremos asumir otras funciones que no es competencia del sector donde estamos, ¿cierto? Ha pasado con el caso de las municipalidades, ¿cierto? Las municipalidades desarrollan una función de salud, ¿cierto? Tienen un área, una gerencia de población y salud, ¿cierto? Pero es una salud que asume como una función al nivel local, ¿cierto? Donde a este nivel no llega la acción del gobierno nacional. Por eso son los subgobiernos, ¿no? Hay una situación en la cual estos subgobiernos van a actuar donde la acción del gobierno nacional no llega.
Eso es lo que debemos comprender nosotros. Y por eso a veces tenemos problemas. Por ejemplo, el puente. ¿Quién debe ejecutar un puente para facilitar la transitabilidad de los vehículos y de las personas? ¿Cierto? Entonces se dice, si ese puente está en una vía principal de nivel nacional, será el Ministerio de Transporte. Te devuelvo la llamada. Entonces, vemos que un puente, vamos a decir, del río Piura que atraviesa un pueblo del Bajo Piura, ¿cierto? Entonces aquí la responsabilidad viene a ser del gobierno local correspondiente. Entonces aquí no podemos pedirle al Ministerio de Transportes que intervenga, ¿cierto? Este es un sector que cumple funciones en su correspondiente responsabilidad y competencia. Entonces, las competencias y funciones se tiene que tener muy en cuenta en la formulación de las estrategias y también de la formulación de los objetivos, ¿cierto? Esto es importante, ¿no? Yo sé que de repente muchos de ustedes también van a incursionar en los proyectos de inversión pública, entonces es necesario pues que definamos en qué sector ubicamos las inversiones que demanda la población, ¿cierto? En sus diferentes necesidades. ¿Cómo se redactan las acciones estratégicas institucionales? Aquí se tiene el bien o servicio como gran resultado que el objetivo determina. El atributo, importante este atributo, ¿cierto? O sea, las características del bien. Y estas características del bien tienen que estar en concordancia a las necesidades de la población, ¿cierto? El atributo es muy importante porque esto va a determinar en los estudios correspondientes, vale decir, los proyectos de inversión, ¿cierto? Cómo establecer el proceso productivo que determina el funcionamiento de ese bien o servicio que estamos construyendo en la fase constructiva del proceso de producción. El bien o servicio es el que se entrega a un grupo de usuarios para contribuir al logro del objetivo estratégico institucional. El atributo es la descripción del bien o servicio con características específicas. Si alguno conoce muy bien lo que es un expediente técnico, esto es lo que debemos dejar establecido en los proyectos de inversión, que viene a ser una acción estratégica utilizada para lograr los objetivos institucionales. Los proyectos de inversión forman parte de las acciones estratégicas que determina el plan correspondiente. La naturaleza de las acciones estratégicas depende del tipo de objetivo estratégico institucional, al cual contribuye, como se muestra en el cuadro siguiente. Disculpe que el cuadro no ha salido, se ha omitido, pero podemos decir que estas estrategias para el objetivo de tipo 1 se refieren a bienes o servicios finales entregados a usuarios externos a la entidad. Por ejemplo, un programa de educación dirigido a niños y niñas, ¿no? Puede incluir bienes orientados a ellos, materiales educativos.
y también servicios dirigidos a los docentes, acompañamiento pedagógico para asegurar logros de aprendizaje en los niños y niñas. Aquí está el cuadro. Dice, naturaleza de las acciones estratégicas institucionales según tipo de objetivo estratégico institucional. Tipo del objetivo estratégico institucional. Aquí en realidad tendríamos que hacer un ejercicio para separar las columnas correspondientes. Entonces dice la columna tiene su denominación como tipo de objetivo estratégico institucional. Debajo de esto está el objetivo estratégico de tipo 1. Y debajo de la segunda columna es naturaleza de las acciones estratégicas institucionales. Debajo de esta columna está bienes o servicios finales entregados a usuarios externos a la entidad. ¿Qué significa ello? Aquí hemos partido del hecho de que estamos haciendo un diagnóstico participativo y en este diagnóstico participativo se ha podido recoger las demandas de la población o de la sociedad civil organizada, ¿cierto? Entonces, ellos están pidiendo un sistema de agua y alcantarillado, están pidiendo un sistema de electrificación. Es probable que también pidan su polideportivo, ¿cierto? Pidan pavimentación de su sector, comúnmente le llamamos barrio, ¿cierto? Y entonces hacen un conjunto de demandas que para ellos significan de gran prioridad su atención. Sin embargo, estamos hablando de las prioridades de la población en general. No estamos hablando de prioridades particulares, sino del íntegro de la localidad que estamos atendiendo. Entonces, como ellos hacen esta demanda, cuando nosotros lo transformamos en objetivo, estamos transformando el objetivo de tipo 1. Y como está pidiéndole al Estado, la representación del Estado es el gobierno de turno que está administrando el Estado, ¿cierto? Y ellos le piden para que el Estado les entregue. Y aquí hay un gran problema también. Muchas veces los pobladores piden, cuando se les otorga el bien, ¿cierto? Ellos no quieren administrar el bien, ¿no? Por ejemplo, el caso de un sistema de agua y alcantarillado, ¿cierto? Entonces, se hace todas las coordinaciones previas en el diagnóstico, en la misma formulación del plan, pero cuando tienen el bien que se les ha otorgado, muy bien señor, aquí ya tienen su sistema de agua y alcantarillado, el municipio no lo puede administrar porque no es competencia de él, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que formar una junta de administración de los mismos pobladores, ¿cierto? De los más representativos, ¿cierto? Pero van a tener el asesoramiento de en este caso, la municipalidad. Sin embargo, cuando ya tienen el bien, ya ellos no quieren asumir la responsabilidad en la gestión de lo que va a significar el servicio que brinde ese bien. Entonces aquí vamos a encontrar, los que comencemos a trabajar en ello, vamos a encontrar estos tipos de problemas. Y por eso es que las estrategias tienen que agudizarse aquí. Por ejemplo, ¿qué es lo que se pide
en el trabajo de diagnóstico, que al final del diagnóstico, los grupos de interés que participan en el plan de desarrollo tienen que comprometerse. Para ello firman una declaración jurada, ¿cierto? Y en el cual se responsabilizan ellos de lo que va a ser el funcionamiento o gestión de ese bien público que se le está otorgando. Por eso dice aquí, bien o servicio final entregado a los usuarios externos a la entidad, ¿cierto? Que son los que demandan el bien. En el caso de los objetivos de tipo 2, que son los objetivos institucionales, o perdón, al interno de la institución, ¿cierto? Son aquellos que van a permitir, repito, el fortalecimiento institucional. ¿Cuál es la naturaleza de la acción estratégica? Bienes y o servicios intermedios producidos por la entidad, que son necesarios para producir bienes o servicios finales, mayormente sus usuarios son internos, el público externo, su mercado interno. Bien, aquí es importante explicar también. Aquí partimos de aclarar una tipificación de los bienes, que por supuesto ustedes lo han estudiado. No hay estudiante de administración que no haya estudiado cursos de economía, que no haya estudiado proyectos de inversión, ¿no? Y entonces, aquí hablamos de dos tipos de bienes muy utilizados en la actividad económica, que son los bienes intermedios, llamados también bienes de capital, y que hacen posible, ¿cierto?, la elaboración de los bienes finales, es decir, los bienes de consumo inmediato. Entonces, estos bienes intermedios no son otra cosa que todos los bienes de capital que necesita la organización para lograr eficientemente las funciones que tiene que desarrollar. Vale decir, por ejemplo, un bien de capital es una computadora, ¿no? Y que, por ejemplo, el área de estadística de una institución pública no tiene una, sino varias computadoras. Y esto ya se constituye en un bien de capital que viene a formar parte de las inversiones de la organización y que constituye, para los que conocen la administración pública, en el marquesí de bienes institucional, que no es otra cosa que la capitalización, es decir, el capital del que dispone la organización para poder desarrollar en términos normales las funciones que le corresponden ejecutar, ¿cierto? Entonces, bienes intermedios, bienes de capital que necesita toda organización para producir los bienes y los servicios finales. Por ejemplo, a una municipalidad uno llega y pide una licencia de funcionamiento, ¿cierto? Entonces, esa licencia de funcionamiento, ¿cierto?, pasa por su formulación de la ¿cierto? Debe cumplir ciertos parámetros, debe haber un trabajo de campo, debe tener equipos, ¿cierto?, topográficos, de medición, ¿no?, que sin eso no puede validar una licencia de funcionamiento en para un usuario correspondiente, que es el público externo. Pues bien, estoy esperando preguntas. Ahora,
Un aspecto complementario a esto es la forma de cómo establecer indicadores. Los indicadores son instrumentos de medición en un análisis cuantitativo y también cualitativo, ¿no? Entonces, hay indicadores cualitativos y hay indicadores cuantitativos. Pero, ¿cuál es la utilidad de estos indicadores? La utilidad fundamental es el posibilitar, ¿cierto?, la medición para que a través de una evaluación de contrastación de lo programado versus lo ejecutado, determinemos cuáles han sido los resultados y el impacto que ha generado el logro del objetivo. Entonces, hablábamos nosotros de, en el diagnóstico, definir cuál es la línea de base en cada uno de los ítems correspondientes que vamos analizando. Es decir, en cada problema que vamos determinando, vamos a ir midiendo. Y establecemos nosotros un corte, decir, ¿cierto? Al final, por decir, la tasa de desnutrición de tal localidad es de 8%, 12%, ¿no? Una tasa tremendamente alta. Esa es nuestra línea de base. A partir de ahí, estamos diseñando el plan, objetivos, estrategias, ¿cierto? Y estamos diciendo, en el objetivo, por ejemplo, podemos estar explicitando y diciendo, ¿no?, lograr disminuir a un 8% la tasa de desnutrición infantil, ¿cierto? Quiere decir que en el periodo de análisis vamos a tratar de disminuir 4 puntos. Un 4% de todo ese 4%, que significaría lograr un 8% de la tasa de desnutrición. Y aquí estamos midiendo. Entonces, a veces nos hacemos también muchos, ¿qué le digo? Muchos problemas nosotros mismos cuando nos dicen cuál es tu indicador. Pero el indicador sale del mismo trabajo de análisis que estamos haciendo con la información correspondiente. Aquí no es de crear, ¿cierto?, un indicador que lo veamos, lo hemos leído en otro sitio. No. Aquí el indicador es un parámetro de medición. Por decir, las camas que necesita un hospital, ¿no? Un indicador es el número de camas por habitante o por un grupo de habitantes. Entonces, el indicador, repito, nos va a determinarse en función de la información que nosotros venimos elaborando, ya sea en el diagnóstico o ya sea también en las aspiraciones que se plantean en la visión y en la misión de la organización. Entonces, un indicador, en el caso ya de lo que significa para el sistema, un indicador en el plan estratégico institucional es un instrumento que permite medir el estado de cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales y las acciones estratégicas institucionales en relación con un resultado o producto respectivamente, y que es
monitoreado durante la implementación del plan estratégico institucional. Nuevamente recurro aquí a esta herramienta que he mencionado y que ojalá que no sea una herramienta desconocida para ustedes, como es el marco lógico. En la segunda columna del marco, de la matriz del marco lógico, aparece indicadores. Esa columna de indicadores, ¿cierto?, que está a continuación de la columna de objetivos, ¿cierto?, en la línea correspondiente a productos, perdón, en la línea correspondiente a la finalidad, que es la política del sector, ¿cierto? Ahí establecemos lo que le habíamos dicho. Por ejemplo, si estamos hablando de que la tasa de morbilidad es en mi línea de base un 8%, entonces decir, ¿no?, vamos a disminuir hasta un 5% de la tasa de morbilidad en esa determinada población. Ese es un indicador general, indicador del sector. Luego viene el objetivo. El objetivo puede decir, ¿no?, que va a contribuir, en cierto modo, con esa disminución, ¿cierto?, en un 1%. Entonces tenemos ahí otro indicador. En el caso de los productos, por ejemplo, ¿cuál es la posta? Las dimensiones de la posta que estamos creando. ¿Cuál es el equipo que vamos a obtener? ¿Cuál es la calidad de los médicos que necesitamos? ¿Cierto? Y todo eso está en indicadores. O sea, médicos, especialistas, con una experiencia de 5 años. ¿Por qué razón estamos poniendo eso? Porque cuando vamos a hacer la evaluación, ¿no?, que es la tercera columna del marco lógico, que se llama medios de verificación, ¿cierto? ¿Con qué medios contamos para poder contrastar, ¿cierto?, el avance o el logro de estos indicadores? Entonces, uno de ellos es la programación que estamos haciendo en la columna 2. Entonces, este aspecto de los indicadores, bien claro lo tenemos aquí. No es un concepto de otro mundo. No es que queremos ir a estudiar un tema específico de indicadores, ¿no? Basta con lo que hemos aprendido, ¿cierto?, en el pregrado, y también tenemos la seguridad de que no estamos trabajando solo en la formulación de un plan. Ya hemos dicho que aquí hay un equipo, ¿cierto? Un equipo que está conduciendo un proceso participativo, un equipo que es multidisciplinario, ¿no? El planificador que está liderando o está facilitando el proceso, por muy especialista que sea, solo no va a poder lograr ni hacer un diagnóstico, ni formular un plan, ni evaluar el plan, ¿cierto? El equipo de planificación o el equipo planificador es el que, en esto evidentemente está contando con un estadístico. Todas las oficinas de planificación cuentan con una oficina de información, ¿cierto? Ahora se llama Sistema de Información Gerencial. Se están convirtiendo estas oficinas de estadística e informática en un sistema de información, que es muy necesario a efectos de plantear objetivos, estrategias y metas para facilitar el logro de los objetivos institucionales. Entonces,
Los criterios que se presentan a continuación permiten identificar indicadores que aseguran de una correcta medición los objetivos estratégicos institucionales y las acciones estratégicas institucionales. El indicador específico debe ser explícito respecto al objetivo o a la acción estratégica que se desea medir, permitiendo verificar el cumplimiento de los mismos. El indicador debe ser medible. El indicador puede ser calculado con relativa facilidad a partir de las fuentes de datos disponibles, es lo que le decía. Nosotros mismos estamos generando nuestra propia información, consecuentemente, ¿cierto? Vamos a tener la facilidad de medir este indicador que estamos diseñando. Y por otro lado, el indicador debe ser realizable. El indicador puede ser medido con los recursos disponibles y las experiencias técnicas de la entidad. Relevante, el indicador debe permitir cuantificar la dimensión más importante del objetivo o acción estratégica. Es temporal, evidentemente, ¿cierto? No hay indicador que perdure en el tiempo. Y esto porque hemos dicho que estamos buscando el cambio con la formulación de un plan, y si los cambios se logran en un proceso nuevo, pues los indicadores tendrán que variar. Entonces, esa es la temporalidad de los objetivos. Debe permitir de manera objetiva y en un periodo determinado el cumplimiento de los objetivos y de las acciones estratégicas. Luego de identificar el indicador más representativo para cada objetivo y para cada acción estratégica, es necesario registrar las principales características del mismo. De esta manera, cualquier usuario podrá entenderlo con facilidad y registrar los avances logrados. Bien, entonces miren, cuando estamos elaborando un plan, ¿cierto? Decíamos que este plan debe ser lo más cercano a la realidad, ¿cierto? Para eso hemos hecho un diagnóstico. Debe ser claro en sus objetivos, debe ser claro en la formulación de la visión, la misión, los objetivos y las acciones estratégicas que se plantean para lograr estos objetivos. Entonces, debe haber una claridad de enfoque, de tal manera que el plan no es solamente para la oficina de planificación ni los gerentes. El plan es para toda la organización. El plan debe ser difundido. E incluso hay ya instituciones públicas que luego de haber establecido y elaborado el plan, este plan se difunde a través de diferentes herramientas de convocatoria, como por ejemplo en talleres, en seminarios, ¿cierto? O en charlas que se les otorga a cada uno de los órganos estructurales que tienen que ver con la ejecución de funciones del plan. Entonces, de esta manera, este último aspecto de entendimiento por parte de los usuarios, ¿cierto? El usuario es el público interno que tiene nuestra organización. Y en ese sentido, todos deben estar comprometidos con el plan y además todos tienen que procurar, ¿no?, hacer un control eficiente de lo que significa el plan. Bueno, llegamos al término de esta sesión y nos quedan dos puntos muy importantes. La relación de lo que significa el plan presupuesto
no sin antes de hablar de la programación correspondiente en los planes. Y el último aspecto, que seguramente lo veremos en las dos últimas clases, que está referido al gerenciamiento del plan, que es la tercera parte del proceso de planificación. Muy bien, no he tenido esta noche preguntas. Espero que iniciemos la próxima jornada con algunas interrogantes para poder enfocarnos y no perder la hilación de lo que significa la formulación del plan. Muchas gracias, buenas noches.